Hay momentos en la vida que dividen nuestra historia en dos partes, un antes y un después. Un día estás haciendo planes para el futuro. Tienes sueños, tienes expectativas, crees saber hacia dónde se dirige tu vida. Y al siguiente, recibes una llamada que jamás esperabas. Escuchas unas palabras que cambian tu realidad. Una persona que amabas decide marcharse. Un médico pronuncia un diagnóstico que nunca imaginaste escuchar. Un problema económico derrumba la estabilidad que tardaste años en construir. Una puerta que creías que Dios iba a abrir permanece cerrada. Y de repente, todo aquello que parecía firme comienza a romperse. Los planes que tenías ya no tienen sentido. Las respuestas que antes parecían claras desaparecen. Y las preguntas empiezan a llenar tu mente. Dios, ¿por qué está pasando esto? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿cómo voy a superar algo tan grande? Y quizás lo más difícil de esos momentos es que muchas veces el mundo sigue avanzando mientras tu corazón se detiene. La gente sigue con sus rutinas, los días siguen pasando. Las redes sociales siguen mostrando vidas aparentemente perfectas, pero tú estás intentando recoger los pedazos de algo que se rompió dentro de ti. Y si somos honestos, hay momentos en los que nuestra fe también es puesta a prueba, no porque dejemos de creer en Dios, sino porque no entendemos lo que Él está permitiendo. Nos preguntamos, ¿por qué una oración que hicimos con lágrimas todavía no tiene respuesta? ¿Por qué una situación por la que hemos luchado tanto sigue sin cambiar? ¿Por qué Dios parece guardar silencio justo cuando más necesitamos escuchar su voz? Pero aquí hay una verdad que puede transformar completamente la manera en que vemos nuestros momentos más oscuros. Las promesas más poderosas de Dios no fueron dadas a personas que lo tenían todo bajo control. No fueron pronunciadas en medio de una vida cómoda y sin problemas. Fueron dadas a personas que tenían miedo, a personas que habían perdido su hogar, a personas que se encontraban en el desierto, a personas que estaban enfermas, a personas que habían fallado, a personas que lloraban sin saber cómo seguir adelante. Porque las promesas de Dios no fueron escritas solamente para los días en que la vida tiene sentido. Fueron escritas para los días en que todo parece estar cayendo a pedazos. Así que si hoy estás viendo este video con un corazón cansado, si estás atravesando una batalla que nadie más conoce, si has llegado a un punto en el que ya no sabes qué hacer, quiero que escuches estas palabras con atención. No son simples frases de ánimo, no son pensamientos positivos para hacerte sentir mejor por un momento. Son promesas del Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones, del Dios que acompañó a José en la prisión, del Dios que escuchó el llanto de Agar en el desierto, del Dios que estuvo con Jesús en la cruz y que venció la muerte en la resurrección. Y quizás hoy tus circunstancias todavía no cambien de inmediato. Quizás todavía tengas preguntas, quizás todavía tengas lágrimas que derramar. Pero antes de que Dios cambie tus circunstancias, Él quiere recordarte una verdad más profunda. No estás solo. Por eso, antes de comenzar estas 11 promesas de Dios para los momentos en que tu vida parece estar cayendo a pedazos, quiero preguntarte algo. Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál es la batalla que hoy estás poniendo en las manos de Dios? Y si en este momento hay un área de tu vida que parece estar derrumbándose, escribe estas palabras como una declaración de fe. Dios todavía está conmigo. Porque la primera batalla que enfrentamos cuando todo se rompe no es una batalla externa, es una batalla contra el miedo al futuro, el miedo a lo desconocido, el miedo de pensar que no podremos soportar lo que viene. Pero es precisamente en medio de ese miedo donde Dios pronuncia una de sus promesas más poderosas. Promesa 1. Cuando el miedo te paraliza,
Dios está contigo. El miedo es muchas veces el primer visitante que llega cuando nuestra vida comienza a derrumbarse. Llega después de la llamada inesperada, después de la mala noticia, después de la pérdida, después de la traición, después de ese momento en el que nos damos cuenta de que ya no podemos controlar aquello que está ocurriendo. Y el miedo comienza a susurrarnos mentiras. No vas a salir de esta. Esto es demasiado grande para ti. No tienes la fuerza necesaria para continuar. Estás completamente solo. Y si somos honestos, todos hemos escuchado esa voz en algún momento de nuestra vida. Incluso los hombres y mujeres más grandes de la Biblia enfrentaron temporadas de miedo. Moisés tuvo miedo cuando Dios lo llamó a enfrentar a Faraón. Elías tuvo miedo y huyó al desierto después de una de sus mayores victorias. Los discípulos tuvieron miedo cuando la tormenta sacudía su barca y pensaban que iban a morir. La presencia del miedo no significa que tu fe haya desaparecido. Significa que eres humano. Y precisamente por eso, una de las promesas más repetidas por Dios en las Escrituras es: no temas. Pero observa algo interesante. Muchas veces Dios no dice: no temas porque el problema desaparecerá mañana. No dice: no temas porque nunca volverás a sufrir. No dice: no temas porque tendrás todas las respuestas. En lugar de eso, Dios dice algo mucho más profundo. En Isaías 41:10 encontramos estas palabras: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La razón por la que podemos enfrentar nuestros mayores temores no es que conocemos lo que sucederá mañana. Es que conocemos quién estará con nosotros cuando llegue el mañana. Esa es la diferencia entre una esperanza basada en las circunstancias y una esperanza basada en Dios. Las circunstancias cambian. Las personas pueden fallar. Los planes pueden romperse. La salud puede deteriorarse. El dinero puede desaparecer. Pero la presencia de Dios permanece. Piensa en los discípulos en medio del mar de Galilea. La tormenta era real. Las olas eran reales. El peligro era real. Jesús no eliminó la tormenta inmediatamente. Primero les mostró que ellos no estaban solos dentro de ella. Y quizás esa sea la palabra que Dios quiere poner hoy en tu corazón. No estás enfrentando tu batalla por ti mismo. No estás llorando solo en la oscuridad. No estás atravesando esa habitación de hospital sin que Dios lo sepa. No estás cargando ese dolor sin que Él lo vea. El mismo Dios que estuvo con José cuando fue vendido por sus hermanos. El mismo Dios que acompañó a Daniel en el foso de los leones. El mismo Dios que sostuvo a David frente a Goliat. Es el Dios que está contigo ahora mismo. Y quizá el milagro que necesitas hoy no sea que Dios te muestre todo el camino. Quizá el milagro que necesitas es recordar que no tienes que recorrerlo solo, porque hay una gran diferencia entre caminar hacia un futuro incierto pensando que estás abandonado y caminar hacia ese mismo futuro sabiendo que Dios va a tu lado. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de alimentar tus miedos con pensamientos que todavía no han sucedido. Muchas veces sufrimos más por las tragedias que imaginamos que por las pruebas que realmente estamos viviendo. Cuando tu mente empiece a crear escenarios de desesperanza, vuelve a la promesa de Dios. Recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. Segundo, habla con Dios honestamente acerca de tus temores. Dios no se impresiona con oraciones perfectas. Él desea un corazón sincero. Puedes decirle: Señor, tengo miedo. No entiendo lo que está pasando. No sé cómo voy a salir de esto. Porque la fe verdadera no consiste en fingir que no tenemos miedo. Consiste en llevar nuestro miedo a aquel que es más grande que él. Y tercero,
Recuerda las veces en las que Dios ya te sostuvo en el pasado. Todos tenemos batallas de las que pensamos que nunca saldríamos. Momentos en los que creímos que no podríamos soportarlo. Y sin embargo, Dios nos sostuvo. No porque fuéramos fuertes, sino porque Él fue fiel. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy permitiendo que mi miedo me haga olvidar la presencia de Dios en mi vida? Porque el miedo tiene una tendencia peligrosa. Nos hace mirar solamente el tamaño de la tormenta, pero la fe nos recuerda el tamaño del Dios que está dentro de la tormenta con nosotros. Sin embargo, después del miedo, aparece otra sensación que puede ser igual de desesperante. La sensación de estar completamente perdido. Porque una cosa es tener miedo del camino que tienes delante, pero otra muy distinta es no poder verlo en absoluto. Y eso nos lleva a la segunda promesa que Dios quiere recordarte hoy. Promesa 2. Cuando el camino desaparece, Dios te guiará. Hay un tipo de dolor que no viene solamente de lo que estamos viviendo. Viene de no saber qué hacer después. Porque una cosa es enfrentar una tormenta. Pero otra muy diferente es no saber hacia dónde caminar cuando la tormenta ha cambiado por completo el paisaje de tu vida. Quizás antes tenías un plan claro, una dirección definida, una idea de cómo sería tu futuro. Pero entonces algo ocurrió. Un matrimonio terminó, un trabajo se perdió, una enfermedad llegó, una puerta se cerró. Un sueño por el que luchaste durante años se derrumbó y ahora te encuentras en un lugar donde nunca imaginaste estar. Un lugar donde una de las preguntas más difíciles de hacer es, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque la incertidumbre puede ser una de las pruebas más difíciles de soportar. Muchas personas pueden enfrentar grandes dificultades si saben cuánto tiempo durarán, si saben cómo terminarán, si saben cuál será el siguiente paso. Pero la parte más difícil muchas veces es caminar en la oscuridad sin saber exactamente hacia dónde nos dirigimos. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios nos recuerda algo poderoso. Aunque tú no puedas ver el camino, Él sí puede verlo. En Isaías 43:16, Dios dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¡Qué imagen tan extraordinaria! Dios no dice que encuentra caminos donde ya existen, dice que Él los abre. Él crea una senda donde humanamente parece imposible. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo delante del pueblo de Israel puede abrir caminos que tú todavía no puedes imaginar. Quizás hoy estás mirando tus circunstancias y dices, no veo una salida, no veo una solución. No sé qué decisión tomar, pero muchas veces Dios está trabajando en caminos que todavía no son visibles para tus ojos, porque Dios ve lo que tú no ves. Él conoce conversaciones que todavía no han sucedido, puertas que todavía no se han abierto, personas que todavía no has conocido, oportunidades que todavía no han llegado. Lo que para ti parece un final, para Dios puede ser solamente una nueva dirección. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el mapa antes de dar el primer paso. Queremos conocer cada detalle, cada respuesta, cada etapa del camino. Pero Dios normalmente no trabaja de esa manera. Él guía paso a paso. Esto es exactamente lo que encontramos en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Observa la ternura de esta promesa. Dios no solo dice, te mostraré el camino. También dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, no eres alguien que Dios dirige desde la distancia. Eres alguien a quien Dios observa, acompaña y cuida mientras camina. Por eso la fe muchas veces consiste en dar un paso sin tener toda la explicación. Abraham salió de su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Moisés caminó hacia el Mar Rojo antes de que las aguas se abrieran.
Josué y el pueblo de Israel tuvieron que poner sus pies en el río Jordán antes de ver el milagro. Una y otra vez en la Biblia vemos el mismo principio. La dirección de Dios muchas veces se revela mientras avanzamos en obediencia, no mientras permanecemos paralizados esperando tener todas las respuestas. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de exigir conocer todo el futuro para obedecer lo que Dios ya te ha mostrado hoy. Muchas veces estamos pidiendo una luz para los próximos 10 años, cuando Dios quiere mostrarnos el siguiente paso. Segundo, busca la dirección de Dios en oración antes de tomar decisiones impulsivas. La desesperación nos lleva a correr. La sabiduría nos lleva a buscar la voz de Dios. Y tercero, aprende a confiar en los silencios de Dios. Porque un silencio no significa que Él te haya abandonado. Muchas veces significa que Él está preparando un camino que todavía no puedes ver. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy esperando tener todas las respuestas antes de dar el paso de fe que Dios me está pidiendo hoy? Porque la verdad es que la vida de fe no consiste en ver todo el camino, consiste en confiar en aquel que conoce todo el camino. Pero incluso cuando Dios nos muestra la dirección, existe otra batalla que muchas personas enfrentan. La batalla de no tener fuerzas para continuar. Porque hay personas que saben hacia dónde deben ir, pero están tan cansadas, tan heridas y tan agotadas por la batalla que no saben si tienen la energía para dar el siguiente paso. Y eso nos lleva a la tercera promesa de Dios. Promesa 3. Cuando estás cansado de luchar, Dios renovará tus fuerzas. Hay un tipo de cansancio que dormir una noche entera no puede curar. Es el cansancio del alma, el cansancio de quien ha sido fuerte durante demasiado tiempo, de quien ha tenido que sonreír mientras por dentro se está rompiendo, de quien sigue levantándose cada mañana porque tiene responsabilidades, tiene personas que dependen de él, tiene cosas que hacer, pero en su interior siente que ya no le queda nada. Quizás hay personas viendo este video que no necesitan escuchar cómo luchar más fuerte. No necesitan que alguien les diga que se esfuercen un poco más, porque llevan meses, quizás años, intentando ser fuertes, intentando mantener la fe, intentando seguir adelante, y en silencio, en lo más profundo de su corazón, han llegado a pensar: Señor, ya no puedo más. Y quizás una de las cosas más hermosas de la Biblia es que Dios no desprecia esa confesión. Dios no se aleja de las personas que reconocen su debilidad. De hecho, muchas veces es precisamente cuando llegamos al límite de nuestras propias fuerzas que comenzamos a descubrir la grandeza de las fuerzas de Dios. Por eso Isaías declara: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29, 31. Observa algo extraordinario. Dios no promete que nunca nos cansaremos. No promete que nunca tendremos días donde sintamos que hemos llegado al final de nuestras fuerzas. Incluso los jóvenes, que representan la energía y la vitalidad, llegan a fatigarse. El cansancio forma parte de la experiencia humana, pero la diferencia está en la fuente de nuestra fuerza. Muchas personas viven tratando de cargar sus batallas con sus propias manos. Intentan resolver cada problema, controlar cada situación, encontrar todas las respuestas, y poco a poco el peso de la vida comienza a aplastarlas. Pero Dios nos invita a hacer algo diferente. Nos invita a apoyarnos en Él, a reconocer que no fuimos creados para cargar solos el peso del mundo. Piensa en Jesús, en el huerto de Getsemaní. La noche antes de ir a la cruz, Él mismo experimentó una angustia tan profunda
que sus discípulos lo encontraron en oración, derramando su corazón delante del Padre. Si el propio Hijo de Dios llevó su dolor al Padre en su momento más difícil, ¿por qué pensamos que nosotros debemos esconder nuestras lágrimas y aparentar que todo está bien? La verdadera fortaleza espiritual no consiste en negar nuestra debilidad. Consiste en llevar nuestra debilidad al único que puede sostenerla. Y quizás hoy has llegado a un punto donde tus propias fuerzas se han terminado. Quizás has intentado resolver ese problema familiar una y otra vez. Quizás has luchado contra esa enfermedad durante mucho tiempo. Quizás has esperado una respuesta que no llega. Quizás has cargado una tristeza que nadie más conoce. Y te preguntas, ¿cuánto más podrás resistir? Escucha esta verdad. Tu cansancio no es una señal de que Dios te ha abandonado. Muchas veces es una invitación para que dejes de depender de tus propias fuerzas y descanses en las suyas, porque Dios no se sorprende por tu agotamiento. Él conoce tus límites, Él conoce tus lágrimas, Él conoce las noches en las que te acostaste pensando que no podrías soportar otro día. Y aún en esos momentos, su promesa permanece. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de sentir culpa por reconocer que estás cansado. Hay una gran diferencia entre rendirse y descansar en Dios. Rendirse es abandonar la esperanza. Descansar es entregarle la carga a aquel que es más fuerte que nosotros. Segundo, deja de intentar cargar hoy las preocupaciones de los próximos 10 años. Dios promete el pan para cada día, la gracia para cada batalla, la fuerza para cada momento, no para todos los problemas imaginarios del futuro. Tercero, crea espacios donde tu alma pueda ser renovada. La oración, la lectura de la palabra, la adoración, el silencio delante de Dios. No como obligaciones religiosas, sino como momentos donde tu corazón vuelve a conectarse con la fuente de la vida. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy intentando ser fuerte por mis propias fuerzas o estoy permitiendo que Dios sea mi fortaleza? Porque hay una verdad que muchas personas descubren en sus temporadas más oscuras. A veces Dios no permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas para destruirnos. A veces nos lleva allí para enseñarnos que sus fuerzas comienzan exactamente donde las nuestras terminan. Pero después del cansancio aparece otra herida que puede ser todavía más profunda, porque hay batallas que nos dejan agotados y hay batallas que nos dejan el corazón roto. Hay pérdidas que no solamente nos quitan algo, parecen arrancar una parte de nosotros. Y es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar la siguiente promesa de Dios. Promesa 4. Cuando tu corazón está roto, Dios está cerca de ti. Hay dolores que se pueden explicar, un problema que podemos resolver, una situación que podemos corregir, una batalla que podemos enfrentar, pero hay heridas que no se solucionan con una respuesta sencilla. Son las heridas del corazón, la pérdida de alguien que amabas, la traición de una persona en la que confiabas, el final de una relación que pensabas que duraría para siempre, un sueño por el que luchaste durante años y que de repente desapareció, un hijo que se aleja, una amistad que termina, una oración que parecía tener una respuesta y que terminó en silencio. Y quizás lo más difícil de un corazón roto es que muchas veces el dolor es invisible. Las personas te ven sonriendo, te ven trabajando, te ven continuando con tu vida, pero no saben que dentro de ti hay una batalla que estás peleando cada día. No saben que hay noches en las que las lágrimas aparecen cuando nadie está mirando. No saben que hay recuerdos que todavía duelen. No saben que hay preguntas que todavía no tienen respuesta.
Y quizás una de las mentiras más grandes que escuchamos en esos momentos es esta: Dios debe estar lejos de mí. Porque cuando nuestro corazón está lleno de dolor, es fácil pensar que Dios se ha alejado, que nos ha abandonado, que nos ha olvidado. Pero la Biblia nos revela exactamente lo contrario. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Observa la belleza de esta promesa. No dice que Dios está cerca solamente de los fuertes. No dice que Dios está cerca de los que tienen todas las respuestas. No dice que Dios está cerca de quienes nunca lloran. Dice que Él está cerca de los quebrantados, de aquellos que llegan a un punto donde ya no pueden fingir que están bien, de aquellos que tienen más preguntas que respuestas, de aquellos que no tienen palabras elegantes para orar y simplemente pueden decir: Señor, me duele. Y quizás esa sea una de las oraciones más sinceras que una persona puede hacer, porque Dios no está buscando una actuación, no está buscando una imagen perfecta. Él quiere un corazón sincero delante de Él. Piensa en Jesús cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro. Jesús sabía que en unos momentos iba a resucitarlo. Sabía que la muerte no tendría la última palabra. Y aún así, la Biblia nos dice algo sorprendente. Jesús lloró. Juan 11:35. ¿Por qué lloró el Hijo de Dios si sabía que el milagro estaba por ocurrir? Porque Jesús no es indiferente al sufrimiento humano. Él entra en nuestro dolor. Él se conmueve con nuestras lágrimas. Él entiende lo que significa sufrir. Esto significa que cuando lloras, no lloras solo. Cuando tu corazón se rompe, Dios no te observa desde una distancia fría. Él está cerca. Él escucha. Él permanece. Y quizás hoy tú estás esperando que Dios te quite inmediatamente ese dolor. Y puede hacerlo. Dios tiene poder para sanar en un instante. Pero en muchas ocasiones, Dios no solamente obra quitando la herida, también obra caminando contigo mientras la herida sana. Porque algunas de las experiencias más profundas con Dios no nacen en los momentos donde todo está bien. Nacen en los momentos donde descubrimos que su presencia es suficiente, incluso cuando nuestra situación todavía no ha cambiado. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de esconder tu dolor delante de Dios. Dios ya conoce las lágrimas que todavía no le has contado. Habla con Él con honestidad. Dile lo que sientes. Dile lo que no entiendes. Dile aquello que te duele. Él puede sostener tu verdad. Segundo, no conviertas tu dolor en tu nueva identidad. Lo que ocurrió puede ser parte de tu historia, pero no es el final de tu historia. Dios sigue escribiendo capítulos que todavía no has visto. Y tercero, permite que Dios use incluso tus heridas para acercarte más a Él. A veces los lugares donde fuimos más quebrantados terminan convirtiéndose en los lugares donde conocemos más profundamente su amor y su consuelo. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy permitiendo que mi dolor me aleje de Dios o lo estoy llevando hacia el único que puede sanar mi corazón? Porque hay una verdad que muchas personas descubren en medio de sus mayores pérdidas. El dolor puede quitar muchas cosas. Puede quitar planes, puede quitar personas, puede quitar sueños, pero nunca puede quitar la presencia de Dios. Sin embargo, cuando el dolor permanece durante mucho tiempo, una pregunta inevitable comienza a surgir en nuestro interior. Una pregunta que incluso los hombres y mujeres de mayor fe han hecho. Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué permitiste que esto sucediera? Y esa pregunta nos lleva a una de las pruebas más difíciles de la vida. Aprender a confiar en Dios cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Promesa 5. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo,
puedes confiar en su plan. Quizás una de las pruebas más difíciles de la fe no es esperar cuando entendemos la razón de nuestra espera. La verdadera prueba llega cuando no hay explicación, cuando has orado y el cielo parece guardar silencio, cuando has sido fiel y aún así enfrentas dificultades, cuando intentaste hacer las cosas correctamente, pero el resultado fue completamente diferente de lo que esperabas. Porque es relativamente fácil confiar en Dios cuando podemos ver lo que Él está haciendo, cuando las puertas se abren, cuando las oraciones reciben una respuesta rápida, cuando los planes salen como imaginábamos. Pero la fe más profunda nace en los momentos donde tenemos que decir: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero decido confiar en ti. Y esa puede ser una de las declaraciones más difíciles que una persona haga en toda su vida. Porque nuestra naturaleza quiere respuestas. Queremos saber por qué sucedió aquella pérdida, por qué aquella persona tuvo que marcharse, por qué aquella enfermedad apareció, por qué aquella oportunidad se cerró, por qué una oración que hicimos durante años todavía no ha recibido la respuesta que esperábamos. Y aunque la Biblia no nos promete que siempre entenderemos los caminos de Dios, sí nos da una promesa mucho más grande. Podemos confiar en su corazón incluso cuando no comprendemos su mano. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel en Jeremías 29:11: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué hermosa promesa! Dios está diciendo: hay una historia que tú todavía no puedes ver completa. Nosotros vemos un capítulo, Dios ve el libro entero. Nosotros vemos una noche oscura, Dios ve el amanecer que está llegando. Nosotros vemos una puerta que se cierra. Dios puede estar preparando un camino que todavía no existe ante nuestros ojos. Piensa en José. Si hubieras hablado con él cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, seguramente no habría entendido lo que Dios estaba haciendo. Cuando fue acusado injustamente y enviado a una prisión, probablemente no podía ver el propósito detrás de su sufrimiento. Desde la perspectiva de José, su vida parecía ir de mal en peor. Pero desde la perspectiva de Dios, cada paso lo estaba llevando al lugar donde salvaría a una nación entera. Por eso, uno de los errores más grandes que podemos cometer es juzgar toda nuestra historia por el capítulo que estamos viviendo hoy. Un capítulo de dolor no significa que el libro termine en dolor. Un capítulo de pérdida no significa que Dios haya abandonado su propósito. Un capítulo de silencio no significa que Dios haya dejado de hablar. Dios está trabajando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Y esta verdad aparece nuevamente en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa que la Biblia no dice que todas las cosas son buenas. La traición no es buena. La enfermedad no es buena. La pérdida no es buena. El sufrimiento no es bueno. Pero Dios tiene la capacidad de tomar aquello que el enemigo usó para herirte y transformarlo en algo que produzca crecimiento, madurez y un propósito mayor. Esa es una de las marcas de la soberanía de Dios. Él puede escribir una historia de redención con páginas que nosotros jamás habríamos elegido. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de exigir una explicación antes de decidir confiar. Muchas veces la comprensión llega después de la obediencia, no antes. Habrá momentos en los que la única respuesta que tendrás será la fidelidad pasada de Dios. Recuerda todas las ocasiones en las que pensaste que no podrías seguir adelante, y sin embargo, Dios te sostuvo. Segundo, no tomes decisiones permanentes basadas en una temporada temporal de dolor.
El cansancio puede nublar tu perspectiva. La tristeza puede hacerte creer que la noche durará para siempre. Pero Dios sigue escribiendo tu historia. Tercero, aprende a descansar en el carácter de Dios. Cuando no entiendas su plan, recuerda quién es Él. Él es bueno, Él es fiel, Él es amor. Él no ha cambiado porque tus circunstancias hayan cambiado. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy permitiendo que las preguntas que no tengo respuesta me hagan olvidar las verdades que Dios ya me ha mostrado? Porque muchas veces el mayor acto de fe no es entender todo lo que Dios está haciendo. Es seguir caminando con Él cuando todavía no lo entendemos. Pero hay algo que suele ocurrir cuando atravesamos una temporada larga de dolor y preguntas. Muchas veces empezamos a sentir que hemos quedado completamente solos, que las personas que prometieron quedarse se fueron, que nadie comprende realmente la batalla que estamos librando. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios nos recuerda una promesa que puede sostenernos en la más profunda soledad. Promesa 6. Cuando te sientes solo, Dios nunca te abandonará. Existe un dolor que muchas veces es más difícil de soportar que la propia circunstancia que estamos viviendo. Es la sensación de atravesarla solos, porque hay momentos en la vida en los que descubrimos algo que nunca quisimos aprender. No todas las personas que prometieron quedarse permanecerán. Hay amigos que se alejan, personas que un día dijeron que estarían siempre a nuestro lado y que después desaparecen. Familiares que no entienden nuestro dolor. Personas que nos decepcionan justo cuando más necesitábamos su apoyo. Y quizás uno de los momentos más difíciles de la vida es mirar alrededor y pensar, ¿dónde está todo el mundo ahora que más los necesito? Tal vez tú conoces esa sensación, la sensación de entrar a una habitación vacía y recordar a alguien que ya no está. La sensación de recibir una noticia difícil y no saber a quién llamar. La sensación de estar rodeado de personas y aún así sentirse completamente solo. Porque la soledad más profunda no siempre ocurre cuando no hay nadie a nuestro alrededor. A veces ocurre cuando sentimos que nadie realmente comprende la batalla que estamos peleando dentro de nosotros. Y en esos momentos aparece una mentira peligrosa. La mentira de que si las personas nos han abandonado, entonces Dios también lo ha hecho. Pero una de las promesas más hermosas de toda la Escritura es que la presencia de Dios no depende de la presencia de las personas. Las personas pueden cambiar. Las personas pueden fallar. Las personas pueden hacer promesas que no cumplen. Pero Dios no es como nosotros. Él permanece. Por eso leemos en Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Observa lo que Dios no dice. Él no dice, nunca experimentarás una temporada de soledad. No dice, siempre tendrás a alguien a tu lado que comprenderá exactamente cómo te sientes. Lo que Él promete es algo mucho más profundo. Yo estaré contigo. La mayor seguridad del creyente nunca ha sido que tendrá personas perfectas a su alrededor. La mayor seguridad del creyente es que tiene un Dios perfecto caminando a su lado. Mira la vida de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, separado de su padre, olvidado en una prisión durante años. Humanamente hablando, tuvo muchas razones para pensar que había sido abandonado. Sin embargo, una frase se repite constantemente en su historia. Pero Jehová estaba con José. Sus circunstancias cambiaron. Las personas entraron y salieron de su vida, pero la presencia de Dios nunca se apartó de él. Lo mismo ocurrió con David en las cuevas, mientras huía de Saúl. Lo mismo ocurrió con Daniel en el foso de los leones. Lo mismo ocurrió con Pablo en las cárceles, y lo mismo ocurre contigo hoy.
Quizás nadie conoce la batalla que estás enfrentando. Quizás nadie sabe cuántas veces has llorado en silencio. Quizás nadie ha escuchado las conversaciones que has tenido con Dios en medio de la madrugada. Pero Dios sí. Él ha estado presente en cada lágrima, en cada oración, en cada momento en el que pensaste que no ibas a soportar un día más. Y aunque no lo hayas sentido, Él nunca dejó de estar allí. Porque la presencia de Dios no depende de tus emociones. Hay días en los que las sentirás con claridad. Y habrá días en los que parecerá que el cielo está silencioso. Pero la verdad de Dios permanece incluso cuando tus sentimientos cambian. Por eso Hebreos 13:5 reafirma esta promesa con palabras poderosas. No te desampararé ni te dejaré. ¡Qué maravillosa seguridad! El Dios que creó el universo no solamente conoce tu nombre, conoce tus heridas, conoce tus pensamientos, conoce tus temores, y ha decidido permanecer contigo incluso en los momentos en que otros se han marchado. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, no interpretes el silencio de las personas como el silencio de Dios. Puede haber personas que no te llamaron, personas que no entendieron tu dolor, personas que te fallaron, pero Dios sigue presente. Segundo, aprende a buscar la compañía de Dios en los momentos de soledad. No llenes inmediatamente cada espacio vacío con ruido, distracciones o actividades. Muchas veces Dios quiere encontrarte precisamente en esos lugares donde no tienes a nadie más que a Él. Tercero, recuerda que Dios también utiliza personas para acompañarnos. No te aísles completamente. Busca una comunidad de fe. Busca hermanos maduros con quienes puedas orar y compartir tus cargas. Porque Dios muchas veces extiende su consuelo a través de las manos y las palabras de otros. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. Cuando las personas me han fallado, ¿estoy permitiendo que esa herida me haga olvidar la fidelidad de Dios? Porque hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse abandonado. Puedes estar en una habitación sin nadie más y aún así estar acompañado por la presencia del Dios que nunca se va. Pero hay otra batalla aún más silenciosa que muchas personas enfrentan. No es la voz de quienes las abandonaron. No es el dolor de sus circunstancias. Es una voz que viene desde su propio interior. Una voz que les recuerda sus errores, sus fracasos, sus pecados. Una voz que les dice que quizás Dios ya no puede usarlos más. Y es precisamente en ese momento cuando necesitamos escuchar la siguiente promesa. Promesa 7. Cuando tu pasado te acusa, Dios te ofrece perdón. Hay cadenas que no se ven, no están hechas de hierro, no tienen candados, no son visibles para las personas que nos rodean, pero pueden mantener a una persona prisionera durante años. Son las cadenas de la culpa, el peso de los errores que cometimos, las decisiones que desearíamos poder borrar, las palabras que nunca debimos decir, las personas que herimos, las oportunidades que desperdiciamos. Y quizás una de las preguntas más dolorosas que un ser humano puede hacerse es esta: ¿cómo puedo seguir adelante después de lo que hice? Porque hay personas que creen en el perdón de Dios para los demás. Creen que Dios puede restaurar a otros. Creen que Dios puede darle una segunda oportunidad a otras personas. Pero cuando miran su propia historia, piensan, sí, Dios puede perdonar a todos, menos a mí. Lo que hice fue demasiado grande. Si las personas supieran quién realmente soy, nunca volverían a mirarme igual. Dios seguramente ya se cansó de darme oportunidades. Y esa es precisamente una de las mentiras más destructivas que el enemigo puede colocar en el corazón de una persona, porque la culpa tiene una manera de mantenernos mirando constantemente hacia atrás. Nos recuerda quiénes fuimos, nos recuerda nuestros fracasos,
nos recuerda nuestras caídas, pero Dios nos habla acerca de quién podemos llegar a ser. Por eso, en Isaías 43:25, Dios declara algo extraordinario. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Detente por un momento en esas palabras. Dios no dice, voy a guardar tus pecados en un archivo para recordártelos cada vez que falles. No dice, voy a tolerarte, pero nunca volveré a confiar en ti. Él dice, yo borro tus rebeliones. La imagen es la de una deuda que ha sido eliminada, de una página que ha sido limpiada, de una historia que ya no está definida por sus capítulos más oscuros. Y esto no significa que nuestras acciones no tengan consecuencias. David fue perdonado por Dios después de su pecado con Betsabé, pero aún así tuvo que enfrentar consecuencias en su vida. La gracia de Dios no significa que nuestras decisiones no importan. Significa que nuestros errores no tienen la última palabra. Piensa en Pedro, el hombre que dijo que moriría por Jesús, el discípulo que prometió una lealtad absoluta y sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, negó conocer al Maestro 3 veces. Imagínate la culpa que debió sentir cada vez que recordaba aquella noche, cada vez que escuchaba el canto de un gallo, cada vez que pensaba en la mirada de Jesús después de su negación. Humanamente, podríamos pensar que la historia de Pedro había terminado, que había fallado demasiado, que había perdido para siempre la oportunidad de ser usado por Dios. Pero Jesús tenía otros planes. Después de la resurrección, Jesús no se acercó a Pedro para humillarlo. No vino para recordarle una y otra vez su peor momento. Vino para restaurarlo, para preguntarle 3 veces, ¿me amas? Y después de cada respuesta le entregó una misión. La misma boca que negó a Jesús sería usada para predicar su mensaje. El mismo hombre que cayó sería levantado para fortalecer a otros. Porque Dios tiene la extraordinaria capacidad de tomar nuestros lugares de mayor vergüenza y convertirlos en lugares donde su gracia brilla con más fuerza. Por eso, 1 Juan 1:9 nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observa que la promesa no está basada en cuán buenos hemos sido. Está basada en quién es Dios. Él es fiel. Él es misericordioso. Él es un padre que recibe al hijo pródigo cuando regresa a casa. Y quizás hoy estás cargando una culpa que Dios ya está dispuesto a quitar de tus hombros. Quizás llevas años castigándote por algo que hiciste, repitiendo una y otra vez la misma escena en tu mente, preguntándote qué habría pasado si hubieras actuado diferente. Pero la cruz de Cristo nos recuerda una verdad poderosa. Tu pasado puede explicar quién fuiste, pero no tiene autoridad para decidir quién serás. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de esconder tus errores delante de Dios. La confesión no es para que Dios descubra algo que no sabe. Es el camino por el cual abrimos nuestro corazón para recibir su perdón y su transformación. Segundo, aprende la diferencia entre convicción y condenación. La convicción del Espíritu Santo señala el pecado para llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. La condenación nos mantiene atrapados en la vergüenza y alejados de Dios. Una nos acerca al Padre, la otra nos hace huir de Él. Y tercero, deja de permitir que tu peor momento se convierta en tu identidad. No eres solamente el error que cometiste. No eres solamente la caída que experimentaste. En Cristo hay perdón, hay restauración, hay una nueva oportunidad. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy permitiendo que mi pasado tenga más autoridad sobre mi vida que la gracia de Dios? Porque muchos viven encarcelados en una prisión cuya puerta Dios ya abrió. Siguen cargando una deuda que Cristo ya pagó. Siguen mirando una página que Dios ya decidió borrar.
Pero incluso después de recibir el perdón de Dios, todavía existe una pregunta que muchos corazones heridos se hacen. ¿Es posible recuperar todo lo que perdí? ¿Puede Dios restaurar los años que el dolor, los errores y las circunstancias destruyeron? Y esa pregunta nos conduce a una de las promesas más esperanzadoras de toda la Biblia. Promesa 8. Cuando piensas que ya no hay esperanza, Dios puede restaurar lo perdido. Una de las sensaciones más dolorosas que un ser humano puede experimentar es mirar hacia atrás y pensar, ya es demasiado tarde para reparar aquella relación, demasiado tarde para cumplir aquel sueño, demasiado tarde para recuperar los años que se fueron, demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y quizás ninguna otra mentira tiene el poder de robar tanto nuestra esperanza como la idea de que Dios ya terminó de escribir nuestra historia. Porque el enemigo quiere que mires tus pérdidas como un punto final, pero Dios muchas veces las ve como el lugar donde comenzará un nuevo capítulo. Hay personas que están viendo este video y sienten que perdieron demasiadas cosas. Años de su vida consumidos por una enfermedad, años atrapados en una mala decisión, años viviendo lejos de Dios, años dedicados a una relación que terminó en una profunda herida, años intentando construir algo que finalmente se derrumbó. Y cuando miran todo lo que quedó atrás, no sienten tristeza solamente, sienten arrepentimiento. Se preguntan, ¿qué habría pasado si hubiera tomado otras decisiones? ¿Qué habría pasado si hubiera comenzado antes? ¿Qué habría pasado si aquella puerta nunca se hubiera cerrado? Pero hay una verdad que necesitas escuchar hoy. Dios no está limitado por el tiempo que tú perdiste. Él puede hacer en un momento lo que tú pensaste que necesitaría una vida entera. Por eso encontramos una de las promesas más conmovedoras de la Escritura en Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¡Qué imagen tan poderosa! El pueblo de Israel había visto cómo una plaga destruyó el fruto de años de trabajo, los campos que representaban su sustento, su seguridad, su futuro. Habían quedado vacíos, y en medio de esa devastación, Dios no simplemente promete darles algo nuevo. Él utiliza una palabra extraordinaria, restituir, como si dijera, aquello que tú pensabas que estaba perdido para siempre no está fuera de mi alcance. Ahora bien, es importante entender algo. La restauración de Dios no siempre significa que todo volverá exactamente como era antes. No siempre recuperaremos a la misma persona. No siempre volveremos a la misma etapa. No siempre recibiremos exactamente aquello que perdimos, porque a veces Dios no nos devuelve el pasado, nos entrega algo nuevo que jamás hubiéramos imaginado. Piensa en José. Perdió años de su juventud como esclavo y prisionero. A simple vista, esos años parecían desperdiciados, pero Dios estaba formando en la oscuridad el carácter que José necesitaría para gobernar Egipto. Piensa en Job. Perdió su salud, sus posesiones, sus hijos, su estabilidad. Y aunque el dolor que vivió fue real, el último capítulo de su historia fue un testimonio de la restauración y fidelidad de Dios. Porque Dios tiene una capacidad que nosotros no tenemos. Él puede tomar los fragmentos rotos de nuestra vida y crear algo hermoso con ellos. Donde nosotros vemos ruinas, Dios puede ver fundamentos para una nueva construcción. Donde nosotros vemos un final, Dios puede estar preparando un nuevo comienzo. Y quizás esa es la palabra que alguien necesita escuchar hoy. Tu historia todavía no ha terminado. Mientras haya aliento en tus pulmones, Dios todavía puede hacer algo nuevo. Todavía puede sanar. Todavía puede transformar. Todavía puede abrir puertas. Todavía puede traer propósito a tu dolor. Todavía puede usar incluso aquello que intentó destruirte para convertirlo en un testimonio de su gracia. Ahora bien,
¿Cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de medir lo que Dios puede hacer usando la regla de tus limitaciones. Lo que es imposible para ti no es imposible para Él. Tus recursos tienen límites, tu fuerza tiene límites, tu tiempo tiene límites, pero el poder de Dios no tiene límites. Segundo, deja de vivir mirando solamente lo que perdiste. Es natural llorar lo que se fue. Dios no te pide que ignores tu dolor, pero no permitas que tu mirada permanezca tanto tiempo en la tumba de algo que no puedas ver la semilla de algo nuevo que Dios está plantando. Y tercero, comienza a caminar con expectativa nuevamente, no una expectativa basada en que todo ocurrirá exactamente como tú lo imaginas, sino en la confianza de que Dios sigue siendo bueno y que su capacidad para crear nuevos comienzos nunca se agota. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy dejando que mis pérdidas definan mi futuro? ¿O estoy permitiendo que las promesas de Dios escriban el próximo capítulo de mi historia? Porque hay personas que están esperando recuperar el ayer, pero Dios está preparando algo para su mañana. Sin embargo, incluso cuando comenzamos a recuperar la esperanza, todavía existe una batalla que puede robarnos la paz. La batalla de querer controlar aquello que todavía no ha llegado. El miedo al mañana. La ansiedad por un futuro que todavía no conocemos. Y es precisamente en ese lugar de incertidumbre donde Dios nos recuerda la siguiente promesa. Promesa 9. Cuando no tienes control. Del mañana, Dios ya está allí. Hay algo que puede robar la paz de una persona incluso cuando nada malo está ocurriendo en el presente. La preocupación por algo que todavía no ha sucedido. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede viajar al futuro. Puede imaginar escenarios. Puede crear conversaciones que nunca ocurrieron. Puede vivir tragedias que quizás jamás llegarán. Y muchas veces terminamos sufriendo dos veces, una por el problema real que estamos enfrentando y otra por todos los problemas imaginarios que nuestra mente ha creado acerca del mañana. Quizás tú conoces esa sensación. Te acuestas por la noche, pero tu cuerpo está en la cama y tu mente está en el futuro. Piensas, ¿qué pasará si mi situación empeora? ¿Cómo voy a pagar esas cuentas? ¿Qué ocurrirá con mi familia? ¿Y si nunca encuentro una solución? ¿Y si las cosas nunca vuelven a mejorar? Y poco a poco, el futuro comienza a robarte la paz que Dios quería darte hoy. Pero escucha algo importante. La preocupación parece una forma de preparación. Nos hace sentir que estamos haciendo algo, que estamos tomando control, que estamos adelantándonos al problema. Pero en realidad, la preocupación es muchas veces un intento de cargar un mañana que todavía no ha llegado. Y Dios nunca te pidió que cargaras el peso de un día que aún no existe. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Observa que Jesús no dice que el mañana no tendrá desafíos. No promete que cada día será fácil. No promete que nunca tendrás problemas. Lo que Él dice es que cada día tiene su propia carga, y Dios te dará la gracia necesaria para cargar la carga de hoy. El problema es que muchas veces intentamos tomar la gracia que Dios nos dio para este momento y usarla para sostener 10 años de preocupaciones futuras. Y ningún ser humano fue creado para vivir de esa manera. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Dios les daba maná cada mañana, no una provisión para 10 años, no una reserva para todo su futuro, una provisión diaria, una evidencia constante de que podían confiar en Él día tras día. Porque Dios quería enseñarles una lección que nosotros también necesitamos aprender. La dependencia diaria produce una relación más profunda que la autosuficiencia. Y aunque tú no sepas lo que ocurrirá dentro de un mes o dentro de un año,
Dios ya está allí. Por eso Él declara en Isaías 46, 9, 10, «Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho». ¡Qué maravillosa seguridad! El futuro puede ser un territorio desconocido para ti, pero nunca ha sido un territorio desconocido para Dios. La enfermedad que te preocupa, la decisión que tendrás que tomar, la puerta que todavía no sabes si se abrirá o se cerrará, la respuesta que estás esperando. Dios ya conoce cada detalle. Él no se sorprenderá mañana con algo que no vio venir hoy. Por eso la fe no significa que sabemos exactamente cómo terminará nuestra historia. Significa que conocemos al autor que ya ha visto el final desde el principio. Y quizás hoy, tu mayor batalla no sea una circunstancia que está ocurriendo. Quizás tu mayor batalla sea una conversación que tu mente está teniendo acerca de un futuro que todavía no existe. Y Dios quiere invitarte a regresar al presente, a respirar, a confiar, a recordar que el mismo Dios que te sostuvo ayer será el mismo Dios que estará contigo mañana. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, distingue entre planificar y preocuparte. La sabiduría te invita a prepararte. La preocupación te hace vivir una y otra vez problemas que todavía no han ocurrido. Haz lo que está en tus manos hoy y entrega a Dios aquello que no puedes controlar. Segundo, desarrolla el hábito de traer tus pensamientos ansiosos delante de Dios. Cuando un miedo acerca del futuro aparezca, no lo alimentes durante horas. Conviértelo en una oración. Dile, Señor, no sé lo que traerá el mañana, pero sé que tú ya estás allí. Y tercero, recuerda las veces en que Dios ya cuidó de ti cuando no sabías cómo saldrías adelante. Hubo días en tu pasado en los que también tuviste miedo, momentos en los que pensaste que no habría una salida. Y sin embargo, Dios abrió caminos que nunca habías imaginado. La misma fidelidad que te sostuvo antes seguirá siendo la misma fidelidad que te sostendrá mañana. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy entregándole mi mañana a Dios o estoy intentando controlar un futuro que solo pertenece a Él? Porque la ansiedad quiere hacerte creer que todo depende de ti. Pero la fe te recuerda que el Dios que sostiene el universo también sostiene tu vida. Sin embargo, muchas veces el miedo al futuro se hace aún más fuerte cuando vemos que las puertas delante de nosotros comienzan a cerrarse. La oportunidad que esperábamos no llega. El trabajo que deseábamos no aparece. La relación que intentamos salvar termina. El sueño por el que luchamos se desvanece. Y en esos momentos es fácil pensar que Dios nos ha rechazado. Pero muchas veces una puerta cerrada no es el final de la historia. Es simplemente la manera en que Dios nos está guiando hacia un nuevo camino. Y eso nos lleva a la siguiente promesa. Promesa 10. Cuando las puertas se cierran, Dios puede abrir otras nuevas. Hay pocas experiencias más dolorosas que ver una puerta cerrarse delante de nosotros. Una oportunidad que esperábamos, un sueño por el que habíamos trabajado durante años, una relación que creíamos que duraría toda la vida, un trabajo que pensábamos que era la respuesta a nuestras oraciones, un proyecto que parecía tener todas las señales correctas, y de repente la puerta se cierra. Y muchas veces nuestra primera reacción es preguntarnos, Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué permitiste que llegara hasta aquí si todo iba a terminar así? ¿Por qué cerraste algo que yo quería tanto? Porque seamos honestos, las puertas cerradas son difíciles de aceptar. Nosotros vemos la oportunidad que perdimos, vemos el plan que se rompió, vemos el camino que ya no podremos recorrer. Pero Dios puede estar viendo algo que nosotros todavía no somos capaces de ver. Un peligro del que nos está protegiendo. Una preparación que todavía no ha terminado.
un camino mejor que aún no ha aparecido delante de nuestros ojos. Por eso en Apocalipsis 3:8, Dios declara: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Qué promesa tan poderosa, porque nos recuerda que el poder de Dios no termina donde terminan nuestras posibilidades. Una puerta cerrada por un ser humano nunca puede detener el propósito de Dios. Una decisión que alguien tomó en tu contra no puede cancelar aquello que Dios ha determinado hacer en tu vida. Un rechazo no tiene la autoridad de definir tu futuro, porque cuando Dios decide abrir una puerta, nadie tiene el poder de cerrarla. Pero también debemos entender algo importante: no toda puerta que deseamos abrir es una puerta que Dios quiere que atravesemos. A veces lloramos por una puerta cerrada porque no conocemos la habitación a la que nos estaba llevando. Un niño puede llorar cuando un padre le quita algo que considera bueno, pero el padre ve un peligro que el niño todavía no comprende. Y de la misma manera, hay ocasiones en las que nuestra visión es demasiado limitada para entender los caminos de Dios. José seguramente no entendió por qué se cerró la puerta de una vida tranquila junto a su padre cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. No entendió por qué se cerró la puerta de la libertad cuando fue injustamente enviado a prisión. Cada puerta cerrada parecía una derrota. Cada pérdida parecía una evidencia de que sus sueños habían muerto, pero años después pudo mirar hacia atrás y descubrir que Dios estaba usando incluso aquellas puertas cerradas para llevarlo al lugar donde su propósito sería cumplido. ¿Y cuántas veces ocurre lo mismo en nuestra vida? Miramos atrás y pensamos: gracias a Dios que aquello no funcionó. Aquella relación que terminó, ese trabajo que no obtuvimos, esa oportunidad que perdimos, ese plan que nunca se realizó. Porque si aquella puerta hubiera permanecido abierta, quizás nunca habríamos llegado al lugar donde Dios realmente quería llevarnos. Esto no significa que cada puerta cerrada será fácil de aceptar. Hay puertas que cierran con lágrimas, con preguntas, con dolor, con un profundo sentimiento de pérdida. Dios no minimiza ese dolor. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, aún sabiendo que el milagro estaba a punto de ocurrir. El dolor de una despedida sigue siendo real, incluso cuando Dios tiene un propósito mayor. Por eso la fe no significa fingir que una puerta cerrada no nos duele. La fe significa creer que Dios sigue trabajando incluso detrás de una puerta que no podemos abrir. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de interpretar cada puerta cerrada como un rechazo de Dios. Algunas puertas se cierran porque Dios está protegiéndote, otras porque está preparándote y otras porque está dirigiéndote hacia algo diferente. Segundo, evita quedarte demasiado tiempo golpeando una puerta que Dios ya cerró. Hay personas que pasan años intentando recuperar algo que Dios les pidió dejar atrás. Mientras tanto, no pueden ver las nuevas oportunidades que Él está colocando delante de ellas. Tercero, mantén un corazón dispuesto para caminar hacia nuevos caminos. Muchas veces la bendición de Dios no se encuentra en el lugar donde esperabas encontrarla. Puede estar en un lugar completamente inesperado. Y aquí hay una pregunta importante para reflexionar. ¿Estoy tan concentrado en la puerta que se cerró que no puedo ver la puerta que Dios está abriendo delante de mí? Porque muchas veces nuestros mayores dolores vienen de pensar que un rechazo significa que no tenemos valor, que una persona nos dejó porque no éramos suficientes, que una oportunidad terminó porque no éramos capaces. Pero Dios tiene una respuesta poderosa para esas heridas de rechazo. Él quiere recordarte que tu identidad no depende de quién te aceptó o de quién te rechazó. Tu valor viene de aquel que te creó. Y eso nos lleva a la siguiente promesa. Promesa 11. Cuando el mundo te rechaza,
Dios te llama por tu nombre. Hay heridas que no se ven en el cuerpo, pero pueden permanecer en el corazón durante décadas. La herida de no sentirse suficiente, de no ser elegido, de ser dejado atrás, de escuchar un no cuando esperabas un sí, porque una de las necesidades más profundas del ser humano es saber que tiene valor, que es amado, que su existencia tiene significado, y cuando una persona es rechazada, muchas veces comienza a hacer una pregunta peligrosa: ¿qué hay de malo en mí? Un niño que crece sintiéndose ignorado puede pasar toda su vida intentando demostrar que merece amor. Una persona que fue abandonada puede pasar años con miedo a volver a abrir su corazón. Alguien que fue rechazado en una oportunidad importante puede comenzar a creer que no es lo suficientemente capaz. Y poco a poco, el rechazo deja de ser algo que ocurrió. Se convierte en una identidad. Ya no piensa, fui rechazado. Empieza a pensar, soy alguien que no merece ser amado. Y esa es una de las mentiras más crueles que el enemigo puede sembrar en el corazón humano. Porque una experiencia no define tu identidad. La opinión de una persona no determina tu valor. El rechazo de una puerta no cambia quién eres delante de Dios. Por eso, en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel, cuando el pueblo estaba exiliado, lejos de su tierra y preguntándose si Dios se había olvidado de ellos, Él les dio una promesa extraordinaria. En Isaías 43:1, Dios dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Detente por un momento en esas palabras. Te puse nombre. En otras palabras, yo te conozco. No eres un número entre millones. No eres una persona olvidada en medio de una multitud. Conozco tu historia. Conozco tus lágrimas. Conozco tus batallas. Conozco las heridas que otros no ven. Y después dice algo aún más poderoso: mío eres tú. ¡Qué seguridad tan extraordinaria! El Dios que creó las estrellas y conoce cada galaxia también conoce tu nombre. El Dios que sostiene el universo también sostiene tu historia. El Dios que conoce el número de los cabellos de tu cabeza conoce también los pensamientos que nadie más escucha. Por eso tu valor no cambia cuando alguien decide abandonarte. Tu valor no disminuye cuando alguien no reconoce tus capacidades. Tu valor no depende de tus logros, de tu apariencia, de tu pasado, de la cantidad de personas que te aceptan. Tu valor proviene del hecho de que fuiste creado por Dios y amado por Él. Piensa en David. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, ni siquiera consideraron llamar al hijo menor. David estaba cuidando ovejas en el campo. Fue olvidado por su propia familia en un momento que parecía tan importante. Pero el hombre que los demás pasaron por alto era precisamente aquel a quien Dios había elegido. Porque los seres humanos miran la apariencia. Dios mira el corazón. Piensa también en Jesús. Fue rechazado por muchos, despreciado, traicionado, abandonado por aquellos que una vez lo siguieron. Y aún así, el rechazo de los hombres no cambió su identidad como hijo amado del Padre. Esto significa algo muy importante para nosotros. El rechazo puede doler y duele profundamente. Dios nunca nos pide fingir que no nos afecta. Pero no debemos permitir que el rechazo escriba una historia acerca de nosotros que Dios nunca escribió. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta promesa de manera práctica? Primero, deja de buscar tu valor en la aprobación constante de otras personas. La aprobación humana es inestable. Un día alguien te aplaude, al siguiente puede criticarte. Si construyes tu identidad sobre opiniones cambiantes, vivirás constantemente con miedo. Segundo, identifica las etiquetas negativas que has aceptado sobre ti mismo. Quizás alguien te llamó un fracaso. Quizás alguien te dijo que no eras suficiente.
Quizás una experiencia te hizo sentir que no tenías valor, pero pregúntate, ¿esta es la voz de Dios o es una herida hablando? Porque Dios llama a sus hijos por su nombre, no por sus heridas, no por sus errores, no por sus fracasos. Y tercero, recuerda diariamente quién eres delante de Dios. Eres alguien conocido, alguien visto, alguien amado, alguien por quien Cristo entregó su vida. Y esa verdad es más poderosa que cualquier rechazo que hayas experimentado. Queridos hermanos, queridas hermanas, después de escuchar estas 11 promesas de Dios, ¿cuál de ellas habló más profundamente a tu corazón? Déjamelo escrito en los comentarios. Y si hoy estás atravesando una temporada en la que todo parece estar derrumbándose, escribe estas palabras como una declaración de fe. Dios sigue siendo mi roca. Que esas palabras no sean solamente un comentario, que sean una oración, que sean una decisión, que sean un recordatorio para tu alma en los días en que vuelvan las dudas y los temores. Si este mensaje ha fortalecido tu corazón, te invito a darle like y compartirlo con alguien que necesite recordar que no estás solo. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo enseñanzas bíblicas, reflexiones cristianas y palabras de esperanza basadas en la palabra de Dios. Y si este ministerio está bendiciendo tu vida y deseas ayudarnos a continuar llevando estos mensajes a miles de personas alrededor del mundo, considera hacerte miembro del canal. Gracias por haber permanecido hasta este momento. Mi oración es que, sin importar la batalla que estés enfrentando hoy, puedas dormir esta noche con una verdad grabada en tu corazón. La tormenta puede ser grande, el dolor puede ser profundo, la noche puede parecer larga, pero tu Dios sigue siendo más grande. Que el Señor te fortalezca, que te sostenga, que te dé paz, y que nunca olvides que incluso cuando tu vida parece estar cayendo a pedazos, Dios sigue siendo tu roca.